En este encuentro repasaremos conceptos que nos van a introducir en la seguridad laboral en la sala de elaboración de alimentos. Repasaremos la importancia de las cadenas de frío y de calor, así como el rotulado de alimentos envasados y el transporte a la boca de expendio. La manipulación de alimentos puede exponernos a diferentes situaciones peligrosas si no prestamos la atención correcta. Estamos expuestos a elementos de corte, frío y calor que queman, productos contaminados, cargas pesadas y movimientos rutinarios, entre otros ejemplos. Para protegernos anticipadamente, hay elementos de protección personal sugeridos que, si los observamos cuidadosamente, tienen algunas similitudes con la indumentaria sanitaria del manipulador de alimentos. Ejemplos de estos casos son los guantes, la protección respiratoria, corporal y visual. Definiremos a continuación algunas consideraciones importantes. Actos inseguros. Es una violación a un procedimiento comúnmente aceptado como seguro. Por ejemplo, trabajo a velocidades inseguras, utilizar herramientas inadecuadamente o defectuosas y falta de atención en el trabajo. Otro concepto es la condición peligrosa. Es aquella condición que pudo haber sido evitada. Por ejemplo, una iluminación inadecuada, una sobrecarga horaria, entre otros. Si no aplicamos medidas de orden y limpieza, mantenimiento de instalaciones y equipos, así como estar atentos, podemos incurrir en algunos de los siguientes hechos. Tropezarnos y caernos, por ejemplo, tropezarnos con elementos provisorios o permanentes que obstruyen la circulación con naturalidad, o caernos por caminar sin prestar atención, por ir demasiado rápido o por hacer giros cerrados y caminar en pisos mojados. Para ambos casos se sugiere despejar los espacios de circulación masivos, caminar lentamente y con atención, usando la voz para alertar a los demás sobre nuestra presencia. Respecto a los cortes y pinchazos, que es el principal factor de afección en los manipuladores de alimentos, siempre la tarea debe realizarse con la mayor atención posible. En cuanto a los ruidos de los equipos y maquinarias, que también nos pueden dañar, es importante usar la protección auditiva. La ergonomía es un punto a tener en cuenta. Hay que estar atento a las posturas y su relación con el tiempo en cada una, para no deformar o provocar lesiones. Siempre trabajar en posiciones cómodas y seguras. Las fuentes de calor y frío en las que tenemos que prestar atención para evitar lesiones en las mucosas y quemaduras en la piel. Debemos respetarlas siempre. Evitar asomar directamente la cara y siempre usar elementos que protejan nuestras manos. La contaminación puede tener las siguientes vías de ingreso. Respiratoria. Es la vía de penetración más importante en el ambiente de trabajo, ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestro organismo, y esto es a través de polvos, humos, aerosoles, vapores de productos volátiles, entre otros. La vía de ingreso dérmica es la vía de penetración de una sustancia capaz de atravesar la piel sin causar erosiones o alteraciones notables e incorporarse a la sangre para posteriormente ser distribuida por todo el cuerpo. Esto incluye las mucosas y los ojos. La vía digestiva es mediante el sistema digestivo y tiene mucho que ver con el comportamiento e higiene del manipulador de alimentos dentro de la sala. La vía parental es la vía de ingreso a través de llagas y heridas. También cabe considerar la penetración por inyección o punción. Los puntos de control se asocian a elementos de medición que nos permiten tener el dato certero de un parámetro, por ejemplo, la temperatura, asistidos por un termómetro. También incluiremos aquí los que podemos realizar nosotros mismos, tales como el control visual y el control de las características organolépticas. Con ambos podemos identificar a simple vista la normalidad de los alimentos que recepcionamos o transformamos, retirando los deteriorados, dudosos o en procesos de putrefacción. Además, cuando se trata de alimentos envasados, podremos verificar que tengan envases sanos y los datos en el rótulo. Podemos mencionar entre los puntos de control la temperatura, la acidez, los grados Brix, todos como factores determinantes de los ingredientes, pasos operativos y puntos finales de los procesos para los alimentos. Como ejemplo, conocer la acidez de un alimento me permite reconocer qué proceso tecnológico puedo usar. Si tomamos el ejemplo de las conservas alimenticias, desde 0 hasta 4,5 podemos envasarlas en caliente y o pasteurizarlas. Y para aquellos que se encuentren entre 4,5 a 14
deberán recibir una esterilización comercial que se realiza con un autoclave. La conservación de alimentos puede ser un proceso productivo a largo plazo para el producto final, tales como conservas de alimentos, deshidratados, liofilizados, envasados al vacío, congelación, como otros ejemplos. Pero también debemos considerar la conservación del alimento en función de la temperatura, los que se denominan cadenas de frío y de calor. Se deberá controlar la temperatura a lo largo de toda la cadena y se deberá mantener. Se denomina cadena porque está compuesta por diferentes eslabones y cada uno de ellos es de suma importancia, ya que asegura que los productos alimenticios alcanzarán la vida útil que permite una adecuada manipulación y o comercialización. La temperatura juega un papel fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos perecederos, como lo es la carne de res. Al disminuir la temperatura se reduce considerablemente la velocidad de reproducción de la gran mayoría de los microorganismos. El frío actúa como inhibidor total o parcial de los procesos alterantes como la degradación metabólica de las proteínas de los alimentos y otras reacciones enzimáticas, con el consiguiente retraso de la descomposición del producto alimenticio. Para ello se usan termómetros con vainas de aceros, sensores láser de temperatura o indicadores incluidos en los equipos de frío. La cadena de calor es la menos mencionada, pero también es muy importante. Se asocia el tiempo y la temperatura, además del modo de protección del alimento respecto del oxígeno. Un ejemplo de cadena de calor son las mesas calientes, donde se acomodan alimentos listos para consumir y se preservan en bandejas de acero inoxidable sobre bateas con aguas en estado de ebullición, que generan vapor. Allí los alimentos no pueden superar las 2 horas de permanencia, así como también deberán tener una protección que los aísle del ambiente. La temperatura de conservación será de 70 a 75 grados centígrados en el centro del alimento. Excedernos en alguno de los factores logrará que el alimento se deteriore y además pierda su inocuidad. La imagen nos muestra todo el rango de temperatura, identificando la zona de peligro donde el desarrollo microbiano es exponencial y es donde el alimento debe estar expuesto el menor tiempo posible. Almacenar los alimentos que forman parte de la materia prima, alimentos en proceso o producto final, involucra en términos generales los mismos conceptos. Uno de ellos es el espacio donde los ubicaremos, que debe estar sanitizado y no exponer al alimento a ningún tipo de contaminación. Si se trata de un alimento no perecedero, deberá disponerse de un depósito que no tenga exhibición directa a la luz solar, sea seco y fresco. Se ubicarán en tarimas o estanterías para evitar el contacto directo con el piso. En el caso de alimentos intermedios o en proceso, deberán identificarse claramente. Su tránsito deberá ser en el menor tiempo posible. Siempre serán protegidos por un envase hermético y a la temperatura adecuada. En el caso de provenir de cadena de frío, se usará un equipo correspondiente, dado que no es igual una heladera familiar que una heladera comercial, un freezer o una cámara de frío. La capacidad la indicará el fabricante en el manual del equipo. En el caso de enfriar alimentos recién cocinados, para ingresarlos a la cadena de frío, deberá realizarse en menos de 4 horas, porcionando y protegiendo el alimento mientras se enfría. Bajo ninguna circunstancia irá caliente a la heladera. Todos los alimentos envasados que estén listos para comercializar en todos los espacios deben brindar información al consumidor. Esto se denomina rotulado de alimentos envasados, que además de la información legal, pueden llevar un logo, los colores y la impronta que deseamos mostrar en el producto final. El rotulado forma parte de la monografía del alimento y debe ser verificado por la autoridad sanitaria competente. Es lo más visible del envase primario, que es el que está en contacto directo con el alimento, por lo que debo buscar el más adecuado según mi producto y asegurarme de que sea cerrado y de un material apropiado para el uso. Tendrá visible el nombre legal del alimento, dispuesto en el Código Alimentario Argentino, y uno de fantasía, si se quiere. El contenido, por si vienen unidades de productos dentro del paquete, como los paquetes familiares, el peso neto total, la tabla nutricional, donde se definirán los aportes nutricionales del alimento al consumidor mediante porciones, el país de origen, que esté en nuestro idioma, por si viene de algún país del Mercosur, y la lista de ingredientes desde el que se encuentra en mayor cantidad al que está en menor cantidad. Un ejemplo para cada caso es conservar el lugar fresco y seco,
colocar 5 cucharadas soperas de polvo por vaso de 360 centímetros cúbicos. En caso de ser destinado a una población específica, como son los celíacos, deberá identificarse claramente con los logos oficiales que lo avalen. Todos los transportes de alimentos deben acondicionarse internamente para que sean exclusivos y adecuados para los alimentos que transportan. Deben cumplir indicaciones similares a la de los depósitos, por lo que deben estar acomodados, fácilmente inspeccionables y expuestos a temperaturas y calidad de aire sano. Contarán con la habilitación que dependerá del alimento a transportar, la distancia a recorrer y será otorgada por agentes de bromatología o de SENASA.